Lección 9 del 1 de junio de 2024. Transformados por la humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Objetivo. Reconocer que la humildad nos permite comprender que la autoridad del Padre Celestial es fundamental para forjar un propósito significativo en la vida. Lectura bíblica. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados, y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Versículo para memorizar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tema bíblico. La humildad es reconocer que nuestra fuerza, sabiduría y capacidad provienen de Dios y no de nosotros mismos. Este valor fundamental en la vida del pueblo del Todopoderoso nos permite comprender que al depender de Dios y del apoyo mutuo de los que nos rodean, nos permite crecer en cada aspecto de nuestra existencia. Jesús, siendo nuestro Señor y Salvador, encarna la humildad en su máxima expresión. Ya que a pesar de tener facultad y autoridad, eligió servir en lugar de ser servido, y por esta razón lavó los pies de sus discípulos como una poderosa lección de humildad y reconocimiento de la importancia de cada ser humano ante los ojos de Dios. Por otra parte, al entregar el reino al Padre al final del milenio, Jesús nos mostrará de manera única y excepcional la esencia de la humildad, reconocer la autoridad suprema del Padre Celestial en todas las cosas. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La historia de Pablo, anteriormente conocido como Saulo, ilustra dramáticamente la transformación que la humildad puede generar. Antes de su conversión, Saulo estaba lleno de rencor y orgullo, creyendo firmemente en su autosuficiencia y en la justicia de sus acciones. Sin embargo, su encuentro con Cristo en el camino a Damasco cambió su corazón y su vida por completo. Pablo aprendió que solo a través de la humildad podemos reconocer que Dios puede llenar nuestros corazones de verdadera plenitud. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que con humildad aceptó su misión como enviado por el Padre, y no por voluntad propia, podemos abrir nuestro corazón a la verdadera humildad. Esta transformación interna no solo fortalecerá nuestra fe, sino que también enriquecerá nuestra vida personal.
Al reconocer y aceptar que la autoridad del Padre Celestial es fundamental, podemos forjar un propósito de vida lleno de significado, servicio y amor. Hermanos, que este encuentro con la humildad no sea solo un momento de reflexión, sino el inicio de una transformación profunda en nuestras vidas. Aprendamos a vivir bajo la autoridad de Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él y de los demás para crecer en cada aspecto de nuestra vida. La humildad, lejos de debilitarnos, nos fortalece y nos acerca más a la imagen de Cristo, permitiéndonos vivir vidas llenas de propósito y gratitud. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Actividad en la iglesia. En compañía de todos los hermanos reflexionen lo siguiente: ¿por qué en ocasiones el ser humano muestra resistencia de mostrar humildad para escuchar el consejo de Dios? ¿De qué manera podemos manifestar una actitud de humildad ante la autoridad de Dios? ¿Qué beneficios obtendremos al adoptar una postura de humildad en nuestras vidas? Actividad en casa. Ser humilde implica reconocer que no poseemos todas las respuestas y que no somos autosuficientes. Esta actividad busca fomentar el desarrollo de nuestra capacidad para pedir la orientación de Dios, tal como lo hizo Pablo, en momentos de alegría y angustia. Por esta razón, les extendemos la invitación para que, a lo largo de la semana, oren por aquella necesidad específica que tienen en el corazón. En nuestra próxima sesión, tendrán la oportunidad de compartir las experiencias vividas durante la semana. Paz a vosotros. Mi opinión de esta lección es que la humildad es un valor fundamental en la Biblia. Se nos insta a ser siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. La humildad implica considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y reconocer que con el orgullo viene el oprobio, pero con la humildad, la sabiduría. La Biblia nos enseña que debemos humillarnos delante del Señor y Él nos exaltará. La humildad nos lleva a vivir en armonía con los demás, a no ser arrogantes, sino solidarios con los humildes. La humildad bíblica es reconocer la obra y el propósito de Dios en nuestras vidas y someternos a su voluntad. Nos lleva a reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón.